Muchísimas gracias al, a los organizadores, a nuestro querido embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera, y pues por supuesto a todos los panelistas que comparten con nosotros este espacio donde no pretendemos abordar nada distinto que la necesidad de libertad de nuestro país. I going to speak in Spanish. Cuando en 1948 se dicta la Declaración Universal de Derechos Humanos, como consecuencia, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial y con el único objetivo de proteger a los pueblos de los desmanes de los gobiernos. En efecto, la Unión de Países Democráticos pretendía que nunca más el mundo viera horrores como los que se habían visto en el marco, pues, de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, de algún modo, todo ello quedó desvirtuado cuando algunos miembros de la comunidad internacional comenzaron, tal vez hasta sin pensarlo, en ser cómplices de gobiernos que violaban derechos humanos. Comienzo por aquí porque en efecto nosotros en Venezuela de alguna manera hemos sufrido todo esto a lo largo de estas 2 décadas. Hoy, felizmente, en nuestro país, aun cuando no hemos alcanzado la libertad, contamos con un presidente legítimo, interino, el presidente Juan Guaidó, que es un hombre que tiene plena conciencia de la necesidad no solamente de proteger derechos humanos, cuando nos corresponda, pues finalmente, el ejercicio del gobierno, sino de acompañar todo lo que tiene que ver con las denuncias relativas a lo largo de más de 2 décadas por lo que ocurre es desde tiempo reciente hacia nuestras denuncias. Siento que de alguna manera cuando la cumbre de jefes de Estado y de gobierno en 2005 en la ONU señala pues la necesidad de la responsabilidad de proteger es tal vez porque se dieron cuenta de que no se estaba haciendo suficiente. Y en el caso de mi país, de nuestra Venezuela, ya ni siquiera hablamos de violación de derechos humanos, que obviamente es de suyo suficientemente grave, sino que estamos hablando hoy día de crímenes de lesa humanidad. Crímenes que tienen que ver directamente con la situación que estamos viviendo hoy en mi país. Hoy en mi país nosotros no hablamos del informe de la misión de verificación de hechos como un tema del pasado, como tal vez hoy leemos el informe del Nunca Más elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la dictadura argentina y la vemos como un doloroso pasado. Hoy no es esa la realidad de Venezuela, sino que por el contrario es nuestro presente. Mientras nosotros estamos en este evento, hay más de 400 prisioneros de conciencia. Todos ellos están siendo brutalmente torturados en este momento, a esta hora, mientras nosotros conversamos, 13 de la tarde en Venezuela, hay torturados en mi país. En este momento, en mi país, hay prisioneros políticos. En este momento, hay decenas de venezolanos manifestándose en las calles porque en pleno siglo XXI, un país como Venezuela no tiene agua, no tiene energía eléctrica, no tiene gas doméstico. Y la respuesta del régimen usurpador es la represión, es la prisión política, es la persecución. Eso lo estamos viendo de manera constante. Asimismo vemos cómo están persiguiendo, por ejemplo, a las familias de los embajadores que han sido designados por el presidente Guaidó o de cualquier ciudadano que decide asumir un cargo de designación por la Asamblea Nacional o por parte del gobierno interino, con lo cual incluso estamos viendo que se está volviendo a prácticas atávicas dignas de la Inquisición, donde se persigue a las familias para poder tratar de atrapar a quien en efecto quieren encarcelar. Ese es el régimen de Nicolás Maduro: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, prisión y desaparición forzosa, asesinatos,
son muchos los venezolanos asesinados en el marco de esta terrible tragedia, no solamente en el marco de manifestaciones, sino prisioneros políticos que han perdido la vida en manos de funcionarios del régimen. Pero además, como no les son suficientes los funcionarios uniformados, el régimen se vale también de ciudadanos o grupos terroristas autodenominados colectivos que complementan la acción de represión que ejercen los uniformados del Estado. Hoy finalmente vemos el informe de la misión de verificación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y creo que tiene mucho que ver con lo que señalaban quienes me antecedieron en el derecho de palabra. Y me refiero específicamente a la motivación que lleva a los dictadores, a los criminales, a cometer estos hechos en mi país. Y se refiere a la corrupción. Cuando en el informe de misión de verificación de hechos se investiga cuál es la motivación para cometer los crímenes de lesa humanidad, la respuesta que dan los testigos, y quiero destacar que la misión entrevistó a funcionarios uniformados tanto activos como retirados, y todos coincidieron en que su principal motivación era justamente la corrupción, seguir enriqueciéndose de manera ilícita y seguir saqueando los recursos del Estado venezolano. En diversas entrevistas que nosotros pudimos tener con la misión, sabemos de la seriedad con la que este informe se hizo. Pero en todo este marco, donde hoy en Venezuela no se garantiza ningún derecho, por el contrario, se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. En un marco además en el cual la comisión de crímenes de lesa humanidad se ha convertido en un hecho prácticamente cotidiano y donde todos nosotros podemos ser víctimas de este tipo de represión en cualquier momento. De hecho, el propio Parlamento ya lo señalaba el presidente Guaidó al inicio de este evento, ha sido cercado, tomado militarmente. Somos 139 parlamentarios sometidos a algún tipo de acoso o de persecución. Incluso todavía hay parlamentarios presos, como por ejemplo el diputado Juan Requesens. En este marco cobra más vida la necesidad de proteger a los venezolanos. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad de proteger, es evidente que tenemos la obligación de referirnos a lo que fue acordado en la ONU en el año 2005, porque se habla de la responsabilidad de proteger basado en 3 pilares fundamentales. La responsabilidad de cada estado de proteger a sus poblaciones. Evidentemente ese primer pilar aquí no se está cumpliendo porque es el propio estado quien violenta nuestros derechos humanos y quien comete crímenes de lesa humanidad en nuestra contra, pero también está la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los estados a proteger a su población, y es ese el segundo pilar. Y el tercero, que es la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando éste, evidentemente, no solamente no logra hacerlo, sino cuando es éste quien comete los crímenes. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Cuando los ciudadanos de mi país salen huyendo de la nación y se van sin nada, con la ropa que tienen puesta, caminando hacia cualquier otro país, en nuestro caso, Brasil o Colombia, es porque están huyendo de alguien que los puede asesinar. Sí, el régimen de Nicolás Maduro puede asesinar a cualquier venezolano. No en vano, quienes hoy pierden la vida por la inexistencia, yo no digo precariedad, digo inexistencia de un sistema de salud en nuestra nación. Ellos son víctimas también de estos crímenes de lesa humanidad que hoy se cometen en mi nación. Nosotros, en las fuerzas democráticas, en la alternativa democrática, somos muy conscientes de nuestra responsabilidad. Ya lo decía también el presidente al inicio de su intervención. En la Asamblea hemos creado incluso la Comisión Especial de Justicia y Paz, que tengo el honor de presidir, para establecer todos los mecanismos, incluso relativos a la transición, que van desde leyes, justicia transicional, justicia ordinaria durante la transición, resarcimiento a las víctimas, procesos de reconciliación, etcétera. Pero es menester que entendamos que no podemos solos.
dando por la libertad, pero evidentemente enfrentamos a un régimen que está fundamentando sus bases en el ejercicio de la violencia, en el ejercicio absoluto del poder que se refleja en armas y que estas armas son empuñadas contra una población civil que hoy ha decidido cambiar, pero que el régimen no se lo permite. Es por ello que nosotros estamos convencidos que juntos, tanto a lo interno como al externo, presión interna y presión externa es lo único que va a lograr la libertad de mi país. Es pues claro que el mundo democrático, que Occidente en particular, que todos los que creemos en la libertad y en la democracia, que todo aquel que esté en su país pensando, por ejemplo, en qué negocio puede hacer con el régimen de Nicolás Maduro, debe saber en primer término que cualquier dinero que reciba del régimen de Maduro está manchado con la sangre de los venezolanos. Pero además se debe saber que los venezolanos necesitamos apoyo internacional y necesitamos, evidentemente, toda la ayuda que sea posible para lograr nuestra libertad, nuestra democracia y para ponerle fin a un horror, a un terrible horror que en pleno siglo XXI, que en pleno 2020 nadie pensó que podía vivir Occidente y muchísimo menos un país como Venezuela. Quedamos, pues, por supuesto, dispuestos a responder todas las preguntas que bien tengan. Muchísimas gracias.